Siri, ¿puedes pensar? Por supuesto, claro que sí. De eso vamos a hablar hoy en Tecnología para Todos, inteligencia artificial. Para ello estoy con Cristina Alonso, que nos va a contar exactamente cómo funciona y si nos tenemos que preocupar porque se levanten las máquinas contra nosotros. Hola Cristina, ¿qué tal estás? Hola Samuel, pues un nuevo programa y hoy sí que vamos a hablar de un tema verdaderamente controvertido. Es curioso, para empezar, ¿qué es la inteligencia artificial? Bueno, de manera coloquial llamamos inteligencia artificial a la capacidad de los objetos inanimados y las máquinas para poder desarrollar capacidades cognitivas del ser humano, como pueden ser pensar, razonar, decidir. Y este concepto de las máquinas aprendiendo y sabiendo cosas, ¿es novedoso? ¿Es de hace poco? Bueno, pues el concepto de inteligencia artificial es casi tan antiguo como lo pudiera ser la filosofía. Ya Descartes, en el año 1637, se planteaba la posibilidad de que los autómatas pudieran tomar decisiones, pero lo que argumentaba era que nunca iban a ser capaces de sustituir a un ser humano. El primer test para ser capaz de distinguir una inteligencia natural de una inteligencia artificial lo ideó Turing en el año 1930. Él decía que si una máquina era capaz de engañar o hacerse pasar por un humano durante al menos el 70% de 5 minutos en una conversación a ciegas con un evaluador humano, pues esa máquina podríamos decir que tenía inteligencia artificial. Esto no quiere decir que las respuestas que diera la máquina fueran correctas, simplemente que tenían que ser indistinguibles, tendría que ser indistinguibles que las que diera un ser humano. Y entonces, ¿hay una diferencia entre inteligencia artificial y lo que hace cualquier máquina en el sentido de que hace unos procesos automáticos? No, a ver, un proceso automático no tiene por qué llevar aparejado la utilización de inteligencia artificial. Vamos a poner un ejemplo sencillo. Por ejemplo, el sistema de calefacción de una casa. Nosotros colocamos una consigna y si la temperatura está por encima se apaga, si está por debajo se enciende. Sin embargo, si nosotros quisiéramos poner un sistema de control que dijera pues, que la calefacción o el aire acondicionado se encendiera o se apagara si el usuario tiene frío o calor. Pues claro, ese concepto de frío o calor es personal de la persona con la que está. La inteligencia artificial tendría que evaluar a esa persona o ser consciente. Exactamente. De si... Tendría que aprender primero. Tendría que aprender a detectar cuando esa persona tiene frío. Exacto. ¿Y qué tipos de inteligencia artificial existen? Bueno, pues va un poco en evolución. Lo primero que tendríamos serían aquellos sistemas que son capaces de pensar razonadamente, aplicando la lógica aristotélica, aquella que estudiábamos en bachillerato, eso de si A es igual a B y B es igual a C, entonces A es igual a C. Luego tendríamos la siguiente evaluación, que son aquellos sistemas que son capaces de actuar racionalmente. Lo que van a hacer esos sistemas va a ser recoger un conjunto de datos y en función de la información que tienen deciden qué paso tomar y actúan en consecuencia. Después tendríamos aquellos sistemas que son capaces de decidir. Y por último, los sistemas que son capaces de actuar en función de unos conocimientos previos, pero con una imaginación detrás, digamos, con un proceso de aprendizaje, y esos serían los robots. ¿Y cómo aprenden las máquinas precisamente? Bueno, las máquinas aprenden mediante una serie de técnicas que englobamos todas en lo que conocemos como Machine Learning. Entonces, hacen algo parecido a lo que hacemos los humanos. Nosotros, en función de los datos que percibimos del entorno y de los conocimientos previos, de nuestras experiencias previas, decidimos cuáles son nuestros siguientes pasos. Y en aprendizaje de las máquinas, pues hacemos algo parecido a lo que hacemos todos los humanos cuando estamos aprendiendo. Cuando somos pequeños, aprendemos supervisadamente. Cuando ya tenemos una experiencia, somos capaces de aprender sin la supervisión de un adulto. Son las dos filosofías de trabajo que tiene el Machine Learning, el aprendizaje supervisado y el no supervisado. ¿Dónde existe hoy en día ya aplicaciones de inteligencia artificial en el mundo? Bueno, pues prácticamente en todos los lados. Pues hemos empezado con los asistentes personales, Siri, Cortana, todos estos. Después las búsquedas en Internet también están muchas controladas por inteligencia artificial. Tenemos sistemas de reconocimiento de imágenes, pues el típico buscacaras o buscasonrisas de los programas de fotografía. Ahí interviene algo parecido a la inteligencia artificial. Algo parecido, sí, son técnicas todas de inteligencia artificial. Y también pues, muchas aplicaciones médicas
también dependen de la inteligencia artificial. Pues cuando detectamos dentro de una imagen, pues si una determinada zona tiene un tumor o tiene algún tipo de enfermedad. Prácticamente en todos los aspectos de la vida, y uno muy en boga ahora, actualmente, el coche autónomo. El coche autónomo, todas las decisiones acerca del sistema de conducción se toman mediante sistemas de inteligencia artificial. Oye, y el problema con la inteligencia artificial es que a veces también da un poco de miedo, porque dices, si las máquinas empiezan a pensar por su cuenta, ¿tenemos que temerlas? Bueno, ahí yo creo que ha hecho un poquito de daño la ciencia ficción, estas películas como Blade Runner, Transformers y todas estas cosas. Pero es algo así como lo que pudo suceder con la revolución industrial. Pues cuando las máquinas empiezan a aparecer en nuestras vidas, pues se destruyen un montón de empleos, pero se están creando otros nuevos. Y bueno, se supone que los hombres siempre deberíamos tener el control. ¿Os acordáis aquello de las leyes de la robótica de Asimov? Un robot nunca puede dañar a un ser humano. Lo que está claro es que sí, los trabajos lo que van a hacer va a ser evolucionar, y lo que vamos a necesitar es un montón de gente preparada para poder programar perfectamente esas máquinas y sobre todo controlarlas, que no se nos desmanden demasiado. Pues muchas gracias, Cristina. Vamos a preguntarle a Siri a ver qué opina ella sobre el fin del mundo. Siri, ¿cómo acabará el mundo? Todo irá bien mientras tengas este aparatito cargado.